Pues nos preparamos entonces para la enseñanza del día de hoy. Ya habiendo orado por todos, por la enseñanza, pues nos disponemos entonces a comenzar. Seguimos estudiando, hermanos, nuestra serie. Somos una iglesia libre o domesticada. Y en ella estamos aprendiendo que cuando un creyente vive desde lo viejo, es porque tiene su fe domesticada y no se da cuenta. Y no porque su fe, y esto sucede porque su fe le sirve solo para tener un credo y para practicar rutinas religiosas. Y todo esto sucede por no renovar mentalidad, por no renovar el sistema de pensamientos. La enseñanza del día de hoy se titula de esta forma: la religión es la cárcel de nuestra vida en el espíritu. Quiero decirte una cosa, tengo semanas en las que algo muy fuerte dentro de mí ha estado recordándome algo. Hace 15 años yo estuve en prisión. Estuve allí casi un año. Y recuerdo que cuando yo estaba acercándome a las fechas de salir, era un impulso muy fuerte para mí. Que cuando yo saliera, predicara de la gracia y de cómo ser libres de la religión. Y tengo algunas semanas que el Espíritu me inquieta mucho porque justo lo que he estado predicando en este tiempo es ese mensaje: cómo salir de la religión. Porque la religión, hermanos, cuando no lo entendemos, cuando no lo concebimos, la religión es una cárcel. Y es una cárcel para la vida que nosotros deberíamos de tener en el Espíritu. Pero es algo inconsciente. Y el día de hoy te invito para que abras tu mente, abras tu corazón, estés muy atenta, muy atento, no divagues en tu pensamiento, no te vayas hacia otros lados. Los pendientes de la semana, hazlos a un lado, de verdad, que estés aquí en cuerpo y en alma, en espíritu, completo. No des lugar a pensamientos que te distraigan. No permitas temas en tu cabeza ahorita que no sean el tema que estemos abordando ahorita. ¿Te parece? Entonces, la enseñanza se titula La religión es la cárcel de nuestra vida en el espíritu. Y esta enseñanza la vamos a abordar en 3 puntos importantes como lo hacemos ordinariamente. Y estos 3 puntos son los siguientes. El primer punto: la comodidad religiosa es el sedante que domina nuestra conciencia. Que domestica nuestra conciencia. El punto número 2, la crisis, el ya basta, que rompe el ciclo de la escasez. Y el punto número 3, la renovación de la mente, es la única llave que abre la cárcel. ¿Estás conmigo? Vamos entonces, primer punto. Pero antes quiero hablarte algo, quiero introducirte al tema. Y comienzo diciendo lo siguiente. Por lo regular todos sabemos que estar en un desfiladero, en un abismo, es una situación muy riesgosa, muy peligrosa. Son de esos momentos en los que uno se acerca tanto a la muerte si uno se descuida. Yo recuerdo de niño, mi padre me llevó en varias ocasiones a la sierra, a visitar hermanos en la sierra. Y para llegar a esos lugares eran horas y horas, eran de 8 a 12 horas de caminar en mula o en caballos, en burros, con carga y gente montados y otros caminando. Y era muy largo la travesía, pero subías montañas, bajabas, eran unos lugares tremendos. El paisaje era hermoso, pero había momentos en los que el animal, si no te agarrabas bien a él, era un desfiladero tremendo. Entonces, esos son unos de los momentos donde te das cuenta lo cerca que puedes estar de la muerte. Esos lugares son de los lugares más peligrosos. Pero yo te quiero decir, pensaríamos que eso sería un lugar de los más peligrosos. Sin embargo, hay otros que son más peligrosos por el gran alcance y el gran potencial que tienen. Y son precisamente esos refugios en donde tú y yo nos sentimos a salvo cuando en realidad estamos siendo dañados.
Y con esto quiero introducirte que el estado religioso es uno de estos lugares dañinos. Los consideramos algo seguro, algo que no son nocivos, pero no es así. Muchos de nosotros hemos cambiado la libertad del espíritu por la seguridad predecible de una religión, donde nosotros hemos aprendido a habitar en una jaula de oro. Es un sistema de ritos y de hábitos que nos dan la falsa calma de sentir que cumplimos con Dios. Ese es un estado, es un refugio para el alma, es un refugio para mucha gente. Se sienten seguros, se sienten que están cumpliendo con Dios, pero de verdad, poco a poco están dañando sus vidas. Tiene un alcance tremendo, tremendo. Hermanos, mientras estamos en esta jaula de oro, que es la religión, mientras estamos allí, nuestro espíritu se va secando. Se va secando bajo el peso de la costumbre, bajo el peso de la repetición de rituales, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Entonces, hermanos, la religión actúa adormeciendo nuestra conciencia y haciéndonos repetir lo aprendido sin entendimiento. ¿Estás conmigo? Te pongo esta imagen que resulta chusca, resulta de risa. Luchas por ser libre o no, y está este reo en una celda y hace un hoyo. Cualquiera diría, se va a salir. No, no se salió. Lo que hizo fue que hizo ese boquete para poder conectar un mini split y poner aire acondicionado en su celda. La palabra de Dios, hermanos, en Isaías 29:13 dice lo siguiente: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Eso es la religión. Son prácticas huecas, son prácticas vacías. Creemos que con ello estamos agradando a Dios, pero no es así. Y sabes una cosa, hermano, no vengo a juzgar a nadie, solo vengo a confrontar la comodidad religiosa. Porque algunos de nosotros hemos preferido la comodidad de la religión en lugar de tomar la transformación de nuestra vida. Estamos estáticos, no hacemos nada por cambiar, no movemos nuestro esquema de pensamiento, no hacemos a un lado nuestras creencias que nos incapacitan, los bloqueos de nuestra mente que nos mantienen sin cambiar, sin mejorar. Contra eso vengo hoy. Dios quiere rescatarnos de una condición así. De hecho, ya nos rescató. Nos quiere devolver la vida que tú y yo hemos perdido cuando empezamos a ignorar el proceso de transformación que debemos de tener y hemos empezado a caer en una rutina religiosa de domingo. Hermanos, dentro de nosotros, nuestro espíritu sabe que necesitamos la verdad para curar nuestra alma y no para sentirnos juzgados. Dios no nos juzga, hermanos, pero sí quiero que nos quede bien claro, es hora de despertar de nuestra somnolencia religiosa. Y ahora sí vamos a entrar al punto 1. La comodidad religiosa, el sedante que domestica nuestra conciencia. Y quiero decirte una cosa, mira, el peligro de la comodidad religiosa es que nos hace vivir siendo insensibles a Dios. Ese es el resultado. Eso es lo que pasa. Y cuando somos insensibles, pues pasan muchas cosas, pero para nosotros no pasa nada por la insensibilidad que tenemos. La religión, hermanos, no nos convierte en malas personas. Claro que no. El problema es que nos hace vivir insensibles. Y cuando convertimos nuestra fe en una rutina de domingo, es como instalar en nosotros un sedante en nuestro espíritu, el narcótico perfecto. Y nos sentimos bien, nos sentimos incluso dignos
Nos sentimos hasta merecedores de Dios porque cumplimos, porque aparentamos. Nos sentimos bien porque sentimos que cumplimos con Dios, hermanos. Pero nuestra conciencia ha dejado de turbarse por la injusticia, ha dejado de turbarse por cometer pecado. Hemos dejado de sentirnos incómodos cuando estamos nosotros sobornando nuestro interior con algo que no deberíamos hacer, pero aún así lo hacemos. Porque tenemos anestesiada la conciencia, porque la religión eso produce, nos vuelve insensibles a Dios. Así que, hermanos, el día de hoy sería valiosísimo que descubriéramos que ese tipo de paz que nos produce la religión no es fruto de madurez espiritual. Es el síntoma de que nuestra conciencia ha estado empezando a domesticarse y hemos dejado de anhelar la libertad que Dios ya nos dio. La palabra de Dios en Marcos 7:6 dice: Jesús les respondió, hipócritas, y aquí les está hablando a los fariseos. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, el rito externo, la apariencia externa, el honrar de labios, es el refugio favorito de aquel que no quiere transformar su vida. En 2 Timoteo tenemos otro versículo importante y dice, 2 Timoteo 3:5, versión Palabra de Dios para todo: parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. La palabra de Dios es clara, es contundente contra aquellos que simulan. Hermanos, la religión sin poder es vacía. La religión sin transformación de vida es vacía. Es la definición exacta de la comodidad que domestica nuestra fe. Mira, hay una metáfora muy interesante. Esta metáfora habla de una rana colocada dentro de un caso con agua. Tú pones la rana adentro y le prendes a fuego lento. Cuando la prendes a fuego lento, la rana va a empezar a canalizar la energía de su cuerpo hacia el cambio de temperatura, hacia el calor que está generándose la flama, y se va a ir adaptando. Se va a ir calentando más el agua y va su fuerza y toda su capacidad la va a ir canalizando para regular su temperatura y acoplarse a la temperatura que está produciendo ya la flama. Y esto va sucediendo cada vez más, de tal manera que su energía la está canalizando para controlar y regular su temperatura a la temperatura del agua. ¿Pero qué crees que pasa? Lo que sucede es que la rana gasta toda su energía y no se da cuenta y muere siendo hervida. Porque para cuando quiere reaccionar ya no tiene la energía suficiente para salir. Te vuelvo a repetir, esto es una metáfora. No quiero que por favor el domingo que entra vengas y me digas: Eleazar, metí la rana a la cazuela con agua. No es una invitación para que hagas eso. Estoy simplemente teniendo una reflexión contigo y quiero que entiendas que así es la religión. La religión se introduce a nuestra vida y nos vamos adaptando, nos vamos acoplando. No nos damos cuenta en qué momento estamos en peligro. No nos damos cuenta. Así es que, así como la rana, llega el momento en que el agua empieza a hervir y se empieza a cocinar hervida, no tiene fuerzas para salir. Yo te invito, tú y yo, saltemos mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad. Y esta enseñanza del día de hoy lleva como objetivo que abramos nuestros ojos por si hay religión en nuestra vida. La religión no conduce a Dios. Los rituales no conducen a Dios.
Es como una vía, los rieles de una vía. Tú los ves, puedes tomar una foto aérea y tú ves los rieles y se ven separados, pero conforme se van alejando parece ser que se unen. Parece que se hacen uno solo, pero nunca se unen. Nunca. Así es la religión. Pareciera conducirnos a Dios, pero nunca conduce a Dios. Por eso es importante que abramos nuestros ojos. Y quiero decirte que si esto que te estoy diciendo nos hace sentido, la intención es que despertemos, hermanos. Despertemos. Les aseguro que la comodidad religiosa nos va a decir, no, tú estás bien, tú no tienes religión, para que no cambiemos, para mantenernos en el mismo estado. Y la razón de esto es que siempre reconocer errores, reconocer nuestros defectos nos duele y no es fácil. Pero hermano, es justo cuando sentimos el dolor de los errores, el dolor de nuestras consecuencias, cuando vivimos eso, ese dolor, hermanos, ese dolor es valiosísimo en las manos de Dios, es la oportunidad para que tú y yo despertemos y abramos los ojos, que nos demos cuenta que tenemos una oportunidad frente a nosotros increíble, porque la crisis, hermanos, nos obliga a despertar. Las circunstancias de la vida, las adversidades que enfrentamos como personas, son oportunidades valiosas en manos de Dios para despertar, para detenernos, para frenarnos en el camino que llevamos, que no es el correcto. Dios quiere enderezarnos. Entonces, la adversidad, ahí está la mano de Dios para que abramos nuestros ojos. Entendamos, hermanos, que el único antídoto para la anestesia de la religión en nosotros es la crisis que nos obliga a despertar. ¿Estás conmigo? Punto 2. El segundo punto es la crisis, el ya basta, que rompe el ciclo de la escasez. Aquí tienes una imagen del hijo pródigo. Todos recordamos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Muy bien. Quiero decirte que si nos sentimos cómodos en nuestra rutina religiosa, es porque nuestro espíritu ha dejado de protestar, está adormecido. Pero espero que hoy entendamos que la crisis no es nuestro enemigo, es el despertador de Dios para levantarnos a la vida que Él nos ha dado. Mientras todo va bien, hermanos, mientras las cosas aparentemente van bien, el sedante de la religión está funcionando. ¿Sí? Está funcionando. Nos hace sentir cómodos, pero cuando llega la crisis y cuando llega el dolor del vacío, cuando las cuentas no cuadran, cuando mi matrimonio se está rompiendo, se está desquebrajando, cuando llega la crisis, cuando llega el dolor y que empiezo a moverme, cuando siento que todo se está quebrando, cuando sentimos que hay un vacío existencial y que nada lo puede llenar, es allí donde Dios nos da una oportunidad de oro. Ese dolor que estamos experimentando no es para destruirnos, es para que gritemos, ¡ya basta! Y para que rompamos de una vez por todas con el ciclo de escasez que nos mantiene prisioneros a una fe sin transformación y una fe de solo apariencia. La palabra de Dios, hermanos, en Lucas 15:17, hablando del hijo pródigo, el hijo pródigo tuvo que llegar a un evento en su vida donde no tenía ni para comer. ¿Y qué crees que fue lo que pasó con él? La Biblia describe la historia del hijo pródigo, que después de haber despilfarrado toda la fortuna que su padre le había dado, cuando ya no tenía dinero, tampoco tuvo amigos. Y entonces empezó a hacer lo que debió haber hecho de hacía mucho tiempo. Se puso a trabajar. Y trabajando, pues no tenía muchas ofertas, además que había en ese tiempo, había escasez
y entonces lo único que logró conseguir era cuidar un corral de puercos. Y tú sabes que estar en un corral de puercos, para empezar, no huele bien. Y digo, pues los puercos, pues son puercos. O sea, él andaba también como puerco, sucio, lleno de lodo, apestando. Y esta imagen es explícita en sí misma. Y estaba ahí sentado, dice la Biblia que incluso de la comida que le traían a los puercos, él comenzó a meter la mano y empezó a comer porque tenía tanta hambre que no le importaba que fuera desperdicio. Pero estar tocando fondo, sintiendo ese dolor emocional en su interior, era tan fuerte, era tan pesado, pero fue exactamente la medida de lo que él necesitaba para que pasara algo que nos hace falta a muchos de nosotros. Fue el golpe interior que le hizo abrir sus ojos y darse cuenta en la condición que estaba. Abrió los ojos y dijo esto. Lucas 15, 17. Cuando finalmente entró en razón, fíjate bien, entró en razón es, abrió sus ojos. Cuando finalmente abrió sus ojos, se dijo a sí mismo, la estoy regando, yo estoy aquí entre puercos comiendo cochinadas. Y allá en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Hermanos, el despertar ocurre en el momento cuando el dolor del hambre vence a la mentira de la comodidad. Y sabes una cosa, si tú y yo no abrimos nuestros ojos, si hemos adoptado una religión en como nuestra fe, y no abrimos los ojos, nos estamos encontrando en un estado muy riesgoso. Va a haber consecuencias, necesitamos entenderlo. Dios prefiere que nosotros vivamos una crisis que nos duela, pero que provoque cambios en nosotros, a que vivamos en tibieza mortal en forma de paz religiosa. De lo contrario, Apocalipsis 3:16 dice, por eso, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, entonces te voy a vomitar de mi boca. Y eso para nada es grato escucharlo. Pero eso es lo que produce la religión. Por eso te digo que la religión no conduce a Dios. La religión es un engaño, es el engaño perfecto que el enemigo, que el reino de las tinieblas ha diseñado para los escogidos, engañarlos. Necesitamos abrir nuestros ojos, hermanos, y todos sabemos esta historia. Las águilas son unos animales, son unas aves majestuosas. Estas aves viven en las alturas. Los nidos de las aves, de las águilas, muchos de ellos los hacen en los peñascos, en las montañas, en las partes altas. Pero hay algo muy interesante. Me di a la tarea de investigar características de una águila cuando diseña un nido. Y entre muchas otras curiosidades me encontré que el águila calva, una de las águilas de las dimensiones más grandes, su nido mide alrededor tiene un diámetro promedio de 1,60 m, 1,80 m de diámetro. Y de profundidad tiene entre 60 y 80 centímetros de hondo el nido. Es un nidote, es un canastón gigantesco. Y a lo mejor cuando recién ponen los huevos, pues son diminutos para todo el espacio. Pero en la medida que ya salen y empiezan a crecer, los aguiluchos ocupan el espacio. Pero las águilas les ponen mucho follaje, ramas que lo vuelven acojinadito el nido. Utilizan varas, utilizan trozos de madera espinosos y los enroscan y hacen el círculo, pero lo cubren con un follaje como si fuera acojinado. Lo cierto es que van creciendo los aguiluchos y las águilas les traen de comer, pero cuando ya crecen y crecen,
Cuando ya llegan al momento en el que los aguiluchos se encuentran en una edad madura, donde ya pueden por sí mismos valerse por ellos mismos, las águilas le empiezan a quitar el follaje acoginado al nido, de tal manera que dejan expuestas las espinas, las partes incómodas, y entonces el aguilucho se empieza a incomodar. Ya no está cómodo, le sigue trayendo comida el águila, pero ya lo empieza a promover para que se salga, para que se mueva de ese lugar, hasta que el aguilucho de plano ya no se siente cómodo estar allá adentro, y entonces empieza a ver la forma cómo volar. Y si no lo hace, ¿sabes qué es lo que hace el águila? ¿Mande? Exacto. Se para a un lado de su aguilucho, su hijo, y ¡pum!, lo empuja que se vaya al desfiladero. Y ahí va el aguilucho defendiéndose por querer volar. Y el águila la está viendo, y si ve que de plano nomás no da con bolas, se va por el aguilucho y lo cacha y se lo trae de nuevo. Es un pequeño mensaje, le dice. Si no te pones las pilas, mañana te voy a aventar otra vez. No le dice eso porque no habla, ¿verdad? Yo lo puse. Pero eso es lo que pasa. Si no lo regresa al nido y después lo vuelve a hacer hasta que el aguilucho vuela. Hasta que vuela. Mira, yo te quiero preguntar, ¿tú consideras las crisis castigos de Dios? De verdad, de verdad. Yo por mucho tiempo llegué a considerar que las adversidades, los momentos difíciles de la vida, eran momentos cuando Dios me soltaba y me abandonaba. Y llegué incluso a considerar que eventos de esa naturaleza, es un castigo de Dios porque hice esto y esto otro. Lo que yo no me daba cuenta es lo religioso que era. Y entonces yo consideraba la adversidad un castigo de Dios. O momentos cuando Dios no estaba conmigo. Y la pregunta para ti es, ¿tú consideras los tiempos de crisis, los tiempos de adversidad, castigos de Dios para ti? Cualquier cosa. Son pruebas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Consideran ustedes que son? Es la oportunidad así exacta para ver qué somos realmente. ¿Alguien opina algo más? Yo, de verdad es que me llegué a alejar de Dios, pues sentía como esas crisis eran por haberme alejado, no estar con Él, pero me fortalecía en fe a volver a Él por ayer. Era un jaloncito de orejas de parte de Dios, así lo sentías. Bien, mira, yo no voy a poner en tela de dudas absolutamente lo que tú pienses, lo que tú sientas. Aquí lo importante es cómo Dios a ti te hace entender. Porque no se trata de lo que yo diga. Yo estoy predicando, pero hay una voz que es superior a la mía en lo que yo estoy predicando. Aunque estoy predicando de la palabra de Dios, y es la voz del Espíritu, lo que Él te diga a ti. Eso tiene un poder increíble por encima de todo lo que yo hable. Y es esa voz la que realmente en tu vida puede producir cambios. Entonces yo espero que el Espíritu Santo nos hable y nos enseñe realmente. Las crisis no son abandonos de Dios. Las crisis, el dolor que sentimos, no son momentos en los que Él se ha olvidado que lo necesitamos. Tú y yo podemos, hermanos, ver las espinas, sentir el dolor de ellas. Pero si tú y yo en esos momentos no nos cae el 20 y no entendemos que necesitamos renovar nuestra mentalidad para pensar y actuar diferente, si no renovamos nuestra mente, vamos a volver a caer otra vez en la comodidad. Los problemas no se irán, volverán. ¿Por qué razón? Porque no cambiamos. Por eso. Así que, hermanos, es el momento de dejar de ser espectadores de la fe y convertirnos
en verdaderos arquitectos de nuestra libertad. Por eso debemos de respondernos esta pregunta. Te hago la pregunta. ¿Cómo podemos salir de esta cárcel si nuestros barrotes son nuestro propio sistema de pensamiento? ¿Cómo podemos salir de allí? Si así creemos, si así pensamos, si así somos, ¿cómo podremos salir de allí? ¿Sabes una cosa? La respuesta no está en cambiar de iglesia. La respuesta está en renovar nuestra mente. Y aquí entramos al tercer punto. La renovación de la mente, la única llave que abre la cárcel. Y te voy a decir algo, hay dos razones por las que muchos de nosotros vivimos cautivos en una cárcel religiosa de puertas abiertas. Eleazar, de puertas abiertas. ¿Por qué de puertas abiertas? ¿Por qué crees, hermano? ¿Por qué crees que es de puertas abiertas? Uno sale y regresa. Porque uno solo se lo está imponiendo. Es correcto. Porque son consecuencias de las malas decisiones que tomamos. No es castigo de Dios, es la consecuencia de lo que hacemos. Y hacemos esas cosas que no son las mejores porque así pensamos, porque así creemos. Entonces, como dije hace un momento, Dios puede sacarnos de la cárcel, pero si no cambiamos nuestro sistema de pensamiento, volveremos a vivir lo mismo. Lo repetiremos y estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Entonces, por eso es que es de puertas abiertas. En el momento en que tomemos la decisión, nos salimos de allí y se acabó. La puerta está abierta. Entonces, hay dos razones por las que vivimos cautivos en la cárcel religiosa. La primera causa es porque creemos que allí es nuestro hogar. Porque creemos que allí pertenecemos. Porque creemos que eso es lo correcto. Y nada, estamos confundidos. La segunda razón es porque hemos convencido a nuestra mente que la escasez, el religiosismo y la mediocridad son la voluntad de Dios para nosotros. Lo hemos aceptado. Pero hoy, hermanos, estamos entendiendo que la comodidad religiosa lo único que hace es que anestesia nuestra conciencia. Y también estamos aprendiendo que el dolor de las crisis es la mano de Dios para despertarnos. Por eso ahora quiero preguntarte, ¿en dónde está la raíz del problema? ¿Mande? Correcto. En nuestra mente, hermanos. En nuestra mente está el problema. Así que, hermanos, si sentimos que estamos viviendo una cárcel religiosa, es porque nuestra mente no fue diseñada sino para vivir en libertad, no para habitar celdas. Fuimos diseñados para ser libres, no para vivir bajo prisión. Por lo tanto, hermanos, si el día de hoy saliéramos de la cárcel sin haber renovado nuestra mente, seguro que vamos a volver a la cárcel. Seguro. Porque nuestro sistema de pensamientos va a construir los mismos barrotes otra vez. Por eso necesitamos renovar nuestra mente, hermanos. Y ¿sabes una cosa? Ay, Eleazar, ya chole, diciéndonos tantas veces que hay que renovar la mente. ¿Cómo da lata Eleazar repitiendo y repitiendo lo mismo? Repite que hay que renovarnos, que hay que renovar la mente. ¿Cómo repite Eleazar lo mismo? ¿Necesitaré seguir repitiéndolo, Xochitl? Sí. Xochitl dice que sí, tengo su permiso, entonces no se vayan a enojar conmigo luego, Tú y yo necesitamos renovar nuestra mente, hermanos. Mira, fíjate lo que dice la palabra en Efesios 4, 22 al 24. Nueva versión internacional. Con respecto a la vida que antes llevaban,
se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hermanos, es bien importante que tú y yo comprendamos la obra redentora, el perdón de pecados, darnos la salvación, darnos la vida eterna, es algo que Cristo ya hizo. Por su muerte y por su resurrección, por derramar su sangre pagando la deuda que nosotros teníamos. Esa obra de redención ya está hecha. Somos salvos, somos hijos de Dios. Quien ha creído en Jesucristo, que murió en lugar suyo, recibe salvación, perdón de pecados, vida eterna. Eso es innegable, es una verdad, es una realidad en la dimensión espiritual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero ser renovados en la actitud de nuestra mente es algo que corresponde a nosotros. Él nos impulsa, Él nos anima, Él nos habla con la palabra, nos lo dice a través de las crisis de la vida. Pero somos tú y yo, es un acto de nuestra voluntad, es el resultado de una acción de nuestra voluntad. La palabra de Dios en 2 Corintios 10, 4 al 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué son fortalezas, hermanos? ¿Mande? Fuerzas espirituales. ¿Alguien más? ¿Qué son fortalezas, hermanos? Patrones de pensamiento, correcto. Samuel, ¿decías algo? Patrones de pensamiento. Algo más, ¿qué piensa, qué siente que son las fortalezas? ¿Mandé? Malos hábitos. Mira, para empezar, tratemos de entender en el significado físico lo que es una fortaleza. Vamos a imaginarnos un fuerte militar, un lugar donde se han levantado grandes muros, hay atalayas, hay lugares donde hay gente que está... es una fortaleza. Todo lo que está dentro está protegido. Nadie entra, nadie sale. ¿Me explico? Eso es una fortaleza. Precisamente los argumentos personales, los sistemas de pensamiento, las creencias incapacitantes, los bloqueos mentales. Por ejemplo, nada de lo que yo haga me va a salir bien, porque soy un tonto, no puedo yo hacer nada bueno. Entonces, cuando yo creo ese razonamiento, cuando yo lo acepto dentro de mí, yo me quedo atrapado adentro. Y nada puede entrar, nada que me diga, no, es que tú puedes. Me lo dicen una y otra vez, no entra nada, porque a la fortaleza no entra nada ni sale nada. Es una fortaleza. Y la fortaleza o nos tiene a salvo o nos tiene cautivos. Entonces, por eso este pasaje, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar esas fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice Dios que somos su especial tesoro. Ah, no, las fortalezas mentales nos tienen diciendo que no valemos. Y estamos atrapados en ello. Lo único que realmente puede derribar esto es renovar nuestra mentalidad. Creer lo que Dios habla de nosotros, no la opinión que tenemos de nosotros mismos. De esa forma, entonces el Espíritu estará actuando y estará en nosotros, derribando las fortalezas. Pero esto solo sucede si tú y yo cooperamos activamente con Él. La Biblia dice que Él ya lo hizo todo. Pero entonces, ¿por qué no somos libres? Porque no hemos renovado mente. Nuestra mente, hermanos, es la fortaleza que le da poder a la cárcel del religiosismo. Si estamos creyendo que cumpliendo rituales así agradamos a Dios,
concedido. Vamos a vivir en la prisión de la cárcel, de la religión. Y no nos llamó Dios a vivir prisioneros allí. Tú recuerdas, ya he hablado esto, tú recuerdas que un elefante en un circo está atado a una pequeña estaca y no se mueve de allí. Tiene la fuerza suficiente para soltarse. Tiene la fuerza suficiente, pero ¿por qué no se va? ¿Por qué no se suelta? La razón es porque cuando era pequeño, le pusieron este mismo grillete y la estaca era muy grande para él, que era pequeño, y luchó mucho, muchas veces. Se cansó tirando de esa estaca, nunca la pudo quitar. Se lastimó su pata, se cansó, se rindió, ahí pasó y fue creciendo. Y llegó un momento en el que dejó de intentarlo, se convenció que no podía con esa estaca. Pero ya llegó a la edad adulta, tiene una fuerza descomunal, esa estaca es una pequeñez para su fortaleza, la podría botar en un segundo, pero no lo hace. La razón, no transformó su mentalidad. Sigue atrapado en esa idea que tiene sembrada desde pequeño. Así muchos de nosotros tenemos sembradas ideas que nos mantienen cautivos. Son mentiras, no son reales, pero nosotros dentro de nuestro ser interior, nuestra alma, literal, vivimos cautivos a esas ideas, a esos bloqueos mentales, a ese sistema de pensamientos. Y hoy recibimos la palabra de Dios donde se nos da esperanza, se nos da libertad, pero luchamos, batallamos para creerlo. Mientras no renovemos mentalidad, no seremos verdaderamente libres. Así es que, hermanos, no permitamos más que la comodidad religiosa siga adormeciéndonos nuestras conciencias. Ya basta, hermanos, ya basta. Rompamos las ataduras, liberémonos de ellas, recuperemos la libertad que Cristo ya ganó para nosotros. Ya no somos esclavos, hermanos, de nada. No somos esclavos de rituales, no somos esclavos de la religión. Necesitamos vivir en una relación personal con Él para ser verdaderamente libres. Así que, hermanos, salgamos por Dios de la cárcel. Necesitamos que nuestra mente crea que ya no pertenecemos a la cárcel de la religión ni a las creencias incapacitantes de nuestras vidas. Pónganse de pie. Escúchenme bien, hermanos. Dios no nos creó para que fuéramos administradores de una cárcel religiosa, ni para vivir de las migajas de los rituales, ni para que nos conformemos con una fe de domingo. Si tú y yo en el interior vibramos por un cambio, si algo en nuestro interior nos grita y nos dice que no estamos conformes cómo estamos viviendo, eso es una señal de que el Espíritu Santo está tratando de sacarnos de la cárcel en la que estamos dentro. Dios aquí está, hermanos, su Espíritu aquí está, y Él no nos juzga. No está aquí para juzgar a nadie. Él nos ama. Él está esperando a quienes de nosotros ya hemos decidido en nuestro corazón salir de la cárcel religiosa. Porque recuerda, es cárcel a puertas abiertas. Dejemos de seguir repitiendo, hermanos, los mismos problemas. Cambiemos. Dejemos de pedirle permiso a Dios
para ser quien ya somos sus hijos. Ya no busquemos la aprobación de un sistema que no es quien define nuestra identidad la define el Señor, la define Dios. Digámosle ya basta a la situación que vivimos. Y no digamos basta para enojarnos con nadie, sino para perdonarnos a nosotros mismos por habernos conformado con tan poco durante tanto tiempo. Dios no nos llamó a vivir una religión. Dios nos está llamando a salir de ella, a salir del conformismo para vivir la libertad que Él ya nos dio. Hermanos, su amor para nosotros es un amor incondicional. Pero exige que tú y yo nos levantemos y caminemos por voluntad propia. Él no lo hace por nosotros. Tú y yo tenemos que decidir hacerlo. Tú y yo tenemos que caminar por voluntad propia. Tenemos que aceptar lo que ya somos. Somos hijos de Dios. Así que levantémonos, sacudámonos el polvo de la religión y de la costumbre y empecemos a vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Es tu elección. Pero para poder que salgamos de eso necesitamos renovar nuestra mentalidad. Cierra tus ojos, habla con Dios lo que te habló, lo que Él te dijo. Y agradécele. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra que nos has dado. Es poderosa, Señor, porque nos ayudas a entender que la llave está en nosotros mismos. Tú ya nos la diste. Solo necesitamos ejercer nuestra voluntad para romper, para derribar los argumentos mentales, todas esas cosas que se han anidado en nosotros, que nos dicen lo contrario a lo que tú nos dices. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu nos permita vivir esa libertad, Dios mío. Que nosotros cooperemos, participemos voluntariamente con Él, Dios mío, para que esa libertad en verdad se manifieste en nosotros. Gracias te damos, Dios mío, por tus bondades, por tu amor incondicional, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú eres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.